Crítica sin spoilers de la serie Las Crónicas de Spider-Witch del 2024 descubre el poder de la fantasía. Serie recién estrenada en la plataforma de Roku Channel, la cual cuenta con 8 capítulos aproximadamente de 45 minutos cada uno, y se encuentra en el género de la acción, la aventura y lo fantástico. Y la sinopsis nos dice que la familia Grey se muda a su hogar ancestral desentrañando un oscuro misterio sobre su tatarabuelo, quien fue que descubrió un mundo de hadas secreto y paralelo al suyo. Y obviamente esta serie está basada en la serie de libros infantiles de Holly Black y Tony DiTerlizzi, donde por cierto hay una curiosidad. Resulta que en agosto del 2023 Disney anunció la cancelación de esta serie pese a estar ya rodada y en fase de montaje. Y ahora sí que, como dice el dicho, la basura de un hombre es el tesoro de otro. Exactamente como pasó con la película animada de Nimona, que en este caso Netflix la compró una vez que Disney la había rechazado. Así que en este caso fue Roku Channel quien compró esta serie de las crónicas de Spider-Witch. Así que acompáñame a saber si realmente valió la pena esta compra o no. Muy bien, dicho esto, empecemos con la crítica, en este caso del creador o showrunner Aaron Eli Colliet, quien fue coproductor de la famosa serie de Héroes del 2006 y también trabajó como coproductor en la serie de River del 2012. Posteriormente coescribió la serie de Star Trek Discovery del 2016, que francamente no estuvo muy buena que digamos, pero en fin. Y posteriormente en el 2018 trabajó como showrunner y escritor de la serie Daybreak de Netflix. Y también ha trabajado como coproductor de la serie Lock and Key de Netflix, que francamente es como una copia símil de esta serie. Así que aquí se nota perfectamente la mano de este showrunner. Muy bien, ahora pasemos a lo que es la crítica del director de la serie llamado Kat Corio. Él trabajó en la película de Marry Me del 2022 con Jennifer López y ha trabajado en diferentes pilotos para varias series de televisión, incluyendo el piloto de She-Hulk, por cierto. Y así como también ha dirigido varios capítulos en diferentes series de televisión como Dead to Me, She Mess o It's Always Sunday in Philadelphia. Así que como ves, amigo, realmente es un director no tan conocido, pero sí tiene bastante experiencia, sobre todo en este caso en el medio de los programas de televisión. Así que me parece que en este caso hizo un buen trabajo manteniendo la serie más o menos estable y constante en toda la temporada, aunque sí tuvo ahí un bajón, sobre todo en el capítulo 4, 5 y 6, pero de ahí en fuera la serie se mantiene bastante bien. Pero a pesar de esto me parece que sí le alcanzó a dar un buen ritmo y equilibrio a esta serie. Muy bien, ahora pasemos a la crítica del guión, que en este caso más bien fue adaptación hecha por Kathleen Shugri, dado que, como dijimos, realmente esta serie se basa en los libros de Holly Black y Tony DiTerlizzi. Para ser más específico, se basó en los libros La Guía del Campo y La Ira del Mulgrad, que en este caso me parecía que hicieron un buen trabajo de adaptación, dado que son 5 libros los principales y otros 7 los libros adicionales. Así que obviamente en 8 capítulos no iban a caber tantas cosas. Además que también en este caso se dedicaron más tiempo a desarrollar la historia de los personajes principales, así como también de la familia Grace, y profundizar también en los conflictos internos. También me parece que abordaron más temas, sobre todo importantes para los adolescentes del día de hoy, como la ira, la salud mental, y también explorar esto de manera más profunda y más seria que en este caso los libros originales. Así como también cambiaron la ubicación, porque en el caso de los libros pasaba en Nueva Inglaterra, así como también adicionaron un nuevo personaje, que en este caso es el personaje de Holly. Y en este caso me pareció un buen personaje, bastante interesante, y sobre todo también la interacción con el otro hermano. Así que en este caso también le voy a poner palomita porque me parece que hicieron un buen trabajo de adaptación. Muy bien, ahora pasemos a la crítica de la producción, que en este caso fue realizada por 3 compañías, que viene siendo 20 Television, Paramount Television y Roku Channel. Que en este caso obviamente la producción me parece de buen nivel y con bastante calidad, dado que todas estas empresas son productoras bastante profesionales. Así que realmente aquí no tengo ningún problema con la producción, y también sobresalgo también lo que es la fotografía de Florian Barhaus, quien trabajó para mí perfectamente la iluminación tanto de día como de noche, dado que le dio una ambientación mucho más fantástica, exactamente como pasa en los libros. Así que también en este caso le voy a poner palomita a la fotografía de esta serie.
Ahora pasemos al diseño de las criaturas y de los efectos especiales, que obviamente aquí muchos fans del libro tenían mucha curiosidad de cómo se iban a ver estas criaturas. En este caso yo diría que hicieron un trabajo 50 y 50 porque hay algunas criaturas que realmente sí me funcionan bastante bien, mientras otras realmente no me parecen tan bueno el diseño de estas criaturas. Además, claro que la mayoría de los efectos son muy poquitos y muy pequeños, que obviamente se nota que se quisieron ahorrar un poquito de presupuesto de efectos especiales. Ahora pasemos a la crítica del elenco, que básicamente todos son bastante carismáticos y cumplidores, aunque en este caso sobresale el actor Christian Slater, el cual ya lo habíamos visto en la serie de Mr. Robot, y en este caso hace igual un papel de villano bastante carismático y también que te funciona bastante bien en esta serie, que es de esos villanos que entiendes perfectamente su punto de vista y a veces te pones un poquito de parte de él y luego te das cuenta que realmente te estaba engañando, así que al final de cuentas ya no sabes si te dice la verdad o no. Así que realmente este villano y este actor funciona bastante bien y carga perfectamente para mí esta serie. El otro actor donde sí tengo algo de conflicto vendría siendo el actor Lion Daniels, que es precisamente el personaje principal de esta serie, que aquí realmente no sé si sea el actor o es el personaje que está mal escrito, porque francamente te cae mal todo el tiempo. Que aquí es donde me entra la duda si realmente es el actor el que te cae mal o realmente es el personaje que está mal escrito, y en este caso el actor lo actúa bastante bien para que te caiga mal, mientras que no pasa con los demás personajes, que francamente todos te caen bastante bien, son interesantes y divertidos. Y dicho esto, de una vez pasemos a la crítica en general, que me parece que esta serie es realmente satisfactoria y también autoconclusiva, aunque sí el final es un poquito diferente. Tal vez a mucha gente no le vaya a gustar, como en este caso es una reseña sin spoilers, no puedo decir exactamente qué pasó, pero sí, yo creo que mucha gente se va a enojar con este final. Pero también es un final que te deja como puesto para la segunda temporada de las crónicas de Spider-Witch, que realmente, siendo sinceros, Roku no es precisamente una compañía que produzca demasiados programas de televisión, así que quién sabe si se vaya a hacer una segunda temporada de las crónicas de Spider-Witch. Pero a diferencia de los libros, que son más infantiles, en este caso esta serie busca una historia un poquito más adulta, como más una serie para adolescentes y adultos, y dándole ese toque nostálgico muy cerca de los libros. Así que si tú eres de esos que les gustó la serie de Lock and Key o precisamente Percy Jackson de Disney, me parece que esta serie es muy parecida a ellas. Al menos yo la pondría en el mismo nivel y estilo. Ahora, en cuanto a las calificaciones de la crítica mundial, el Metascore anda 48 sobre 100, basado en 7 críticas. Es decir, apenas se está empezando, y yo diría que obviamente lo más seguro es que suba esta calificación, y la calificación del público todavía no aparece. Mientras que en este caso en Rotten Tomatoes anda en el 40% del 100%, en este caso de la crítica mundial. Mientras que la calificación que le da al público en Rotten Tomatoes es de 75%. Así que, como ves, amigo, realmente la crítica la está atacando bastante fuerte, mientras que el público al parecer sí le está gustando la serie. Así que en este caso, para mí, yo creo que le voy a dar una calificación de 7 porque me parece una serie pasable, divertida, para pasar el rato, palomera y hasta ahí. Así que en este caso creo que Roku hizo una buena compra porque es una serie divertida, pasable, y creo que es algo que le faltaba a su catálogo. ¿O a ti qué te pareció la serie, amigo? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de la crítica sin spoilers de la película Abigail. Nada es lo que parece. Nos vemos en el siguiente video. Obviamente no te olvides de darle like, suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Bye.